Esta sesión es acerca de la vía aérea en la urgencia. La vía aérea en la urgencia es una situación excepcional que difiere mucho de la situación que nos podemos encontrar en un quirófano. Por este motivo, consideramos que es importante hacer hincapié en los diferentes puntos que podemos encontrar en una situación de emergencia en un área que no conocemos y en un área en el que no tenemos todos los dispositivos que tendríamos en un quirófano. Bueno, como he dicho antes, el manejo de la vía aérea en la urgencia es una situación que es estresante, que es frecuente y que ante una misma situación o un mismo paciente tenemos una diferente sensación de la que tenemos cuando estamos dentro de un quirófano con todos los medios disponibles. Las características de la vía aérea en la urgencia son que el lugar y el personal son diferentes, que no están acostumbrados a este manejo, que podemos tener una vía aérea difícil y no disponer de todos los dispositivos que tendríamos en un quirófano o en una UCI, que tenemos un paciente que no está optimizado, que puede estar inestable, que puede estar hipoxémico, que puede tener una menor reserva y pacientes que generalmente tienen estómago lleno y nos pueden broncoaspirar si no lo han hecho ya previamente. La vía aérea difícil. El 34% de las demandas anestésicas se encuentran en relación a eventos de la vía aérea y la principal causa es el daño que se produce en la intubación. La definición de una vía aérea difícil es aquella vía aérea en la que un anestesista entrenado experimenta dificultad para la ventilación con mascarilla facial, dificultad para la intubación orotraqueal o ambas. Sin embargo, la intubación difícil es la necesidad de 3 o más intentos para la intubación o más de 10 minutos para conseguirla. Una situación de paciente no intubable y paciente no ventilable se produce en 1 por cada 50.000 pacientes. Sin embargo, el fallo de intubación es más frecuente, 1 por cada 2.000, y en la urgencia este fallo aumenta a 1 por cada 200 casos. Por lo tanto, lo más importante es establecer un plan cuando tenemos una posible vía aérea difícil. Y para ello, tenemos que tener en cuenta siempre los predictores. Es verdad que cuando llega un paciente a la urgencia no tenemos tiempo para mirar vías aéreas previas en registros anestésicos quirúrgicos previos y programados, entonces solo nos podemos basar en los predictores de vía aérea difícil y predictores de ventilación difícil, que ya los conocemos, el test de Malampati, apertura bucal menos de 2 centímetros, distancia tiromentoniana menos de 6, bueno, movilidad cervical reducida, y lo mejor es combinarlos todos para aumentar la capacidad de predecir una vía aérea difícil, ya que se ha visto que estos predictores por sí solos no se correlacionan excesivamente con el CORMAC y con la dificultad de intubación que luego va a tener el paciente. Bueno, y siempre tenemos que tener en cuenta que a la urgencia pueden llegar pacientes politraumatizados y para evaluar el grado de dificultad de una intubación tenemos la escala Lemon. Cuando el valor supera los 3 puntos hay una alta incidencia de intubación difícil y tenemos que tener en cuenta bueno, cuánto puede abrir la boca al paciente, si tiene algún trauma facial, si tiene collarín, si tiene imposibilidad de extender el cuello por un posible trauma cervical, dónde está indicado utilizar un AirTrack. Bueno, tenemos que evaluar mmm, qué dispositivo usar para provocar un menor daño al paciente y poder hacer una intubación correcta. Bueno, siguiendo un poco el hilo acerca de los predictores de vía aérea difícil, en este estudio de cortes observacional se ve que solamente el 25% de los pacientes identificados preoperatoriamente como vía aérea difícil lo fueron realmente y que el 93% de las vías aéreas difíciles fueron inesperadas. En este otro metaanálisis se ve que el test de Malampati por sí solo es insuficiente como predictor de vía aérea difícil, como hemos dicho antes. Necesitamos varios predictores para poder predecir más exactamente la posible área difícil. Y bueno, en los criterios actuales se ve que no son adecuados para predecir una vía aérea difícil y obviamente son los que tenemos y son los que vamos a usar, pero cuya utilidad es limitada. Se está planteando abordar la predicción de la vía aérea con otros elementos, como los predictores ecográficos. En una situación de urgencia no vamos a llevar el ecógrafo para medir estos predictores, pero sí que sería interesante poder empezar a utilizarlo a nivel preoperatorio.
Bueno, ahora vamos a analizar con este metaanálisis y esta revisión sistemática las diferencias entre el videolaringoscopio versus la laringoscopia directa en pacientes en los que ya sabemos que tenemos una vía aérea difícil. Bueno, en este trabajo se vio que la videolaringoscopia se relaciona con un mayor éxito en la intubación en el primer intento, incluso para los anestesiólogos experimentados, con la laringoscopia directa. De hecho, se vio que el éxito en la primera intubación era del 95% para los videolaringoscopios y del 86% para la laringoscopia directa. Además, se ve que el tiempo para la intubación exitosa fue menor con el videolaringoscopio que con la laringoscopia directa. Sin embargo, esta diferencia no era una reducción significativa de tiempo hasta lograr la intubación. Además, se analizó en 5 de los estudios que se han incluido en este metaanálisis el número de intentos de intubación. Se ha visto que los participantes necesitaron más de un intento cuando utilizaban la laringoscopia directa en el 10% de los casos, frente al 9% con el videolaringoscopio. Y bueno, una de las conclusiones fundamentales que se ha visto en este metaanálisis es que la videolaringoscopia proporciona una mejor visión de la glotis, es decir, nos mejora el Cormac. De hecho, con la laringoscopia directa teníamos hasta un 35% de Cormacs 3 y 4 versus un 3% con una videolaringoscopia. Bueno, y uno de los puntos que no he analizado antes es que esta diferencia encontrada entre los grupos respecto a la intubación al primer intento, que fue a favor de la videolaringoscopia, parece que no es una gran diferencia. Sin embargo, hay que recordar que el riesgo de complicaciones aumenta conforme más intentos de intubación se realizan. Repetir el intento de intubación aumenta el riesgo de desembocar en una situación de no intubable no ventilable, lo que conlleva un aumento de las tasas de muerte y de daño cerebral asociados en estas situaciones. Cuando la laringoscopia no es exitosa, los siguientes intentos con la misma técnica tienen una tasa de fallo próxima al 80%, mientras que la utilización de técnicas alternativas es mucho más eficiente. Por lo tanto, las guías recalcan que es esencial optimizar la tasa de éxito en la intubación al primer intento. Y reservar los videolaringoscopios para un segundo intento puede malgastar el primero y hacer el segundo más dificultoso. Bueno, y luego, obviamente, la laringoscopia con los videolaringoscopios tiene un arma de doble filo. Y es que sí que es verdad que te mejora el corma, que te ayuda a mejorar la visión de la glotis, pero muchas veces tenemos dificultad para dirigir. ¿Vale? Entonces, bueno, pues en ese caso tendremos que usar guías, tenemos que rígidas, articuladas. Bueno, tendremos que valorar cuál será la mejor opción y la mejor alternativa. Bueno, y la siguiente pregunta que nos hacemos es, cuando tenemos una vía aérea difícil, ¿qué elemento utilizamos? ¿Un fibro o un videolaringoscopio? En los últimos años, la videolaringoscopia se está volviendo de primera elección a la hora de manejar una vía aérea difícil. El videolaringoscopio en principio es una técnica que requiere menor experiencia y es mucho más fácil de aprender. Y se ha comprobado que con el videolaringoscopio se requieren en torno a 10 intubaciones versus con el fibro que se requieren en torno a 25 intubaciones para ser competente. Vale. Bueno, en esta tabla mostramos pues las ventajas del videolaringoscopio y las ventajas del fibro. Por una parte, con el videolaringoscopio tenemos una visión más completa de las estructuras de la vía aérea. Es verdad que no se limita el diámetro para insertar el tubo en la tráquea y es más fácil que con el fibro cambiar el tubo, por requerir una menos maniobra. Y como hemos dicho antes, hacen falta una media de 10 intubaciones para el aprendizaje, mientras que con el fibro unas 25.
Por otro lado, el fibro nos va a servir en pacientes que tienen una apertura bucal muy pequeña, en pacientes politraumatizados en los que no podemos abrir la boca. Y es verdad que existe una mayor experiencia, cada vez menos, a la hora de usarlo, porque hasta hace nada ha sido la primera elección en vía aérea difícil. Es más flexible y teóricamente es más fácil de dirigir. Una de las desventajas que puede tener la videolaringoscopia es que hay veces que es más difícil dirigir el tubo. Bueno, y en cuanto a la revisión actual de estudios, bueno, pues se ha añadido un metaanálisis que incluye 9 estudios y 2 ensayos clínicos en los que se compara el videolaringoscopio con el fibro en pacientes con vía aérea difícil conocida y despiertos. En todos estos estudios se vio que había una diferencia estadísticamente significativa en el tiempo de intubación, que era menor con videolaringoscopia, pero sin embargo, a la hora de valorar el éxito, la percepción de dificultad por los especialistas y la satisfacción del paciente no había diferencias. Es verdad que la videolaringoscopia es más fácil, tiene menos recorrido de aprendizaje, como hemos dicho antes, y daña menos estructuras de vía aérea. Por lo tanto, se plantea como primera elección junto al fibro ante un paciente con vía aérea difícil conocida, especialmente en una situación de urgencia. Bueno, y una de las opciones que tenemos cuando tenemos un paciente con una vía aérea difícil posible o conocida es el método THRIVE, Transnasal Humidified Rapid Insufflation Ventilatory Exchange. Se basa en la oxigenación a través de gafas nasales de alto flujo con oxígeno calentado y humidificado, que es algo que todos conocemos después de la época COVID. Esta modalidad permite optimizar la oxigenación en pacientes con vía aérea difícil conocida o con predictores de vía aérea difícil, permitiendo mayores tiempos de apnea sin desaturación. Además, se genera una presión positiva en la vía aérea, incluso con la boca abierta, que reduce el colapso de la vía y además reduce las atelectasias. El oxígeno se administra a través de la nariz a flujos muy altos, a 70-60 litros por minuto, y pasa a través de la nasofaringe y la orofaringe. Y ahí sale al exterior a través de la boca. Por lo que se forma un circuito supraglótico con un flujo turbulento que llena toda la faringe de oxígeno e impide la entrada de aire ambiente en la vía aérea superior. Es decir, conseguimos prácticamente que en la vía aérea inferior haya un oxígeno al 100%. Vale, ¿y en qué circunstancias nos podríamos beneficiar de esta técnica? Pues bueno, pacientes con una reserva funcional disminuida, como embarazadas, sepsis, ya que en la sepsis aumenta el consumo de oxígeno y por tanto las necesidades del mismo, obesidad, presentan un patrón ventilatorio restrictivo, obstrucción intestinal, pacientes en una vía aérea difícil, permite un aumento del tiempo de apnea y en pacientes que vayan a ser intubados con fibro permite una buena oxigenación y reduce el trabajo respiratorio hasta en un 50%. También se puede utilizar en procedimientos que requieran sedación y ofrece una mayor seguridad porque protege el colapso de la vía aérea, como en broncoscopias o en endoscopias, como la CPRE. Y luego, bueno, se puede utilizar en microcirugía laringea, en manejo de trismus, extensión de cuello reducida, estenosis faríngea, etc. Bueno, es un elemento que cada vez se está utilizando más, especialmente gracias al COVID, pero que podría ser útil disponer de él en la urgencia y también en quirófano. Bueno, y en estos estudios, sobre todo se hizo una reflexión acerca de la ventana de apnea que nos proporcionaba tener a un paciente correctamente preoxigenado con un método de alto flujo, como puede ser las gafas nasales de alto flujo con el método THRIVE. Sí que es verdad que al final, al tener un paciente bien oxigenado, bueno, pues nos convierte una vía aérea difícil y no conocida en una situación en la que tienes que correr, tienes que actuar, pero con algo más de tiempo que en un paciente que no está correctamente preoxigenado, ¿no?
Bueno, es una ventaja y debería empezar a aplicarse ya no solamente en pacientes COVID, en pacientes que están ingresados en UCI, sino en las situaciones de urgencia y en las situaciones intraquirófano. Bueno, y por último vamos a hablar acerca del estómago lleno. Los pacientes que llegan a la urgencia generalmente son pacientes que se consideran estómago lleno. Y es uno de los principales problemas a los que nos tenemos que enfrentar en la vía aérea, ya que la aspiración de contenido gástrico es la principal causa de muerte asociada a la anestesia general. Vale, entonces, ¿qué preguntas nos tenemos que hacer cuando sucede esto? Uno, la primera, si estamos realmente ante un estómago lleno. Para eso tenemos diferentes técnicas de imagen. Un escáner de una paciente que va a entrar en el quirófano por una causa, eh, por una patología abdominal. Y luego siempre vamos a disponer de la ecografía del antro gástrico. En el caso de que tengamos un estómago vacío, podríamos hacer una inducción con más seguridad. Sin embargo, cuando tenemos líquido ya es más peligroso y hay que determinar si son secreciones gástricas que son más inofensivas o un líquido suficiente como para suponer un riesgo. Y se dice que el límite está en 1,5 mililitros kilo. Y luego la segunda pregunta que nos tenemos que hacer es si podemos hacer algo para reducir este riesgo, ¿no? Entonces, tenemos diferentes opciones como la colocación de una sonda nasogástrica previa a la inducción, la maniobra de Selig, y bueno, son dos situaciones que vamos a evaluar en función de los diferentes estudios si hay evidencia para usarlas o no. Bueno, y la ecografía del antro gástrico, como he mencionado antes, podemos medir el contenido sólido, que sería un estudio cualitativo, y el contenido líquido, que tenemos diversas escalas para medirlo cualitativamente o cuantitativamente. Se considera el límite en 1,5 mililitros kilo. Bueno, y tenemos diversas escalas, la más utilizada es la de Perlas-Grade, que es una escala cualitativa y se establecen unos grados, el grado 0, el grado 1 y el grado 2. Y se mide el contenido gástrico en decúbito supino a 45 grados y en decúbito lateral derecho. Bueno, se considera que el estómago está vacío y hay bajo riesgo de aspiración cuando en la escala de Perlas-Grade es un grado 0 o un grado 1 con menos de 340 milímetros al cuadrado en el área del antro. ¿Vale? O sea, eso se mediría el diámetro que hay en el antro y se calcularía el área. Si este área es menor de 340 milímetros al cuadrado, se considera que el estómago está vacío. Y luego también tenemos otros que son mucho más precisos y que permiten calcular el volumen exacto. En este caso, por ejemplo, que es una escala cuantitativa, se coloca al paciente en decúbito lateral derecho y se mide el área de sección transversal del antro, de serosa a serosa. Y bueno, en función de la edad y en función de esta medición que he comentado, se calculan más o menos los mililitros que hay dentro del estómago. Lo que está sombreado en marrón se considera seguro y son líquidos propios digestivos que no son que son inofensivos a la hora de una intubación. Bueno, y en esta diapositiva he puesto tres imágenes para que veamos un poco cómo se vería un antro gástrico en diferentes situaciones. En este caso de aquí, el antro está vacío, siempre hay que buscarlo cerca del hígado. Y en este de aquí hay contenido, pero este contenido es sólido. El problema está cuando tenemos un contenido líquido, como en este caso de aquí, que es el paciente que puede broncoaspirar. Bueno, vamos a ver una imagen hipoecoica cerca del hígado. Vale, cuando tenemos que medir el área del antro, dependía de las diferentes escalas, tenemos que calcular de serosa a serosa, de forma transversal. Y valorar en función de la escala si este paciente tiene alto riesgo de broncoaspiración o no. Entonces, una vez que sabemos que tenemos un estómago lleno, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues podemos intentar vaciar este contenido con una sonda nasogástrica. Sin embargo, no hay guías clínicas ni ensayos clínicos randomizados que aborden el manejo de la sonda nasogástrica durante la inducción, en función de qué pacientes deben portar las sondas así como si es preferible mantenerla si ya está puesta, retirarla hasta el esófago o del todo antes de la inducción.
Antes se decía que había que retirarla del todo, había que retirarla del todo porque de esta forma se cerraban tanto el esfínter esofágico superior como el inferior. Luego que se dejaba, porque la sonda al no aspirar todo el contenido de salir, iba a salir antes por la sonda que por el esfínter y no estaba claro. Tampoco se debe poner en todo estómago lleno, se pone en las patologías que de por sí se necesita sonda. No por razones puramente anestésicas, se va a poner por pacientes que tienen obstrucción, distensión abdominal severa. Bueno, sí que es verdad que los pacientes que hay que intervenir de urgencia se recomienda seguir la técnica de inducción anestésica e intubación rápida, sin que haya un consenso en qué situaciones debe insertarse previamente una sonda nasogástrica. Pues sí que es verdad pues, que en situaciones de dilatación gástrica, de hilio abdominal, de obstrucción, recomiendan utilizarla previamente. Aunque el tema es controvertido y no está clara las ventajas, ya que la sonda de por sí no te garantiza un estómago vacío. Bueno, y en cuanto a la maniobra de Selig, es un tema controvertido, ya que en los últimos años, en concreto en octubre del 2018, salió un estudio en la revista JAMA en la que se recomendaba no utilizar la maniobra de Selig para la intubación en secuencia rápida. Se ve que no hay diferencias significativas en aplicar el Selig o no al comparar la incidencia de broncoaspiración y además que la eficacia de esta maniobra se sustenta en estudios con cadáveres. Es una técnica que muchas veces no se realiza bien porque en casi el 49% de los casos el esófago no está alineado con el cartílago cricoides y el objetivo de esta maniobra es comprimir el esófago con el cartílago, y luego que muchas veces la presión que hay que ejercer no es suficiente, dificulta la laringoscopia y la intubación y muchas veces nos puede retrasar esta intubación y que el contenido gástrico suba, ¿vale? Entonces las complicaciones inherentes a la propia maniobra podrían ser contraproducentes. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos de hacer seguro, 100% seguro, con un paciente con un estómago lleno? Hacer una secuencia rápida. Intubar lo más rápido que podamos. Bueno, y aquí hay otros dos estudios, uno del 2019 también de la revista JAMA y otro del 2019 de la revista Headlang, en la que se compara la utilización de la técnica Selig con placebo, sin encontrar diferencias estadísticamente significativas y tampoco diferencias en la broncoaspiración. Se intuba peor, se tarda más tiempo y con un mayor número de intentos. Entonces, ellos plantean hasta cuándo va a seguir utilizándose esta técnica cuando claramente no hay evidencias de que suponga un beneficio, que es más algún ritual que se hace en un quirófano de urgencias que más que una técnica que se haga con una validez y con una evidencia científica. Bueno, entonces, ¿cuáles son las conclusiones que sacamos de esta sesión del manejo de la vía aérea en la urgencia? Pues que tenemos que realizar una buena valoración de la vía aérea, que es muy importante tener en cuenta todos los predictores, tanto de intubación como de ventilación, y no guiarnos por uno solo. Poner todos los medios disponibles para mejorar las características de una vía aérea difícil. Intubar despierto, videolaringoscopio, fibro. Se puede intubar despierto a un paciente con un AirTrack. Optimizar al paciente antes de llegar a quirófano, si es posible, con el método Thrive, preoxigenar con las gafas nasales alto flujo si están disponibles. Emplear la intubación de secuencia rápida para reducir la aspiración de contenido gástrico, ya que es lo único que se ha demostrado que es efectivo para reducir las broncoaspiraciones.